Entonces vamos a iniciar el tema. El tema es petróleo. Todo lo que hemos visto hasta este momento, se encuentra relacionado con principalmente química inorgánica. La química inorgánica es todo lo que vimos en este mes y lo que hemos estado platicando en otros años relacionados con el agua, con la sal, con los ácidos, los óxidos, hidróxidos. Es una rama de la química en el cual se trata de conocer las propiedades, los mecanismos, el funcionamiento, para que ustedes de alguna manera puedan conocer sus compuestos y cómo reaccionan entre ellos. Pero ahora vamos a entrar a otro tema, a otra área de la química, y esa es la química que está relacionada con todos los compuestos orgánicos. Es muy importante hacer notar que la química orgánica estudia, por ejemplo, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, pero algo muy importante en nuestra vida cotidiana son los hidrocarburos, el petróleo. Vuelvo a repetir, tienen que hacer un apunte en resumen esquemático o síntesis, no hay ningún problema. Acabando la clase, ustedes envían la foto a la asignación correspondiente y se evalúan. Estas clases van a tener un poquito más de valor. Si a lo mejor estamos hablando que cada actividad les pongo 10 puntos, a lo mejor esta va a ser de 20. Todas las clases en línea tienen un valor mayor, al menos para mí. Pero bueno, sigamos. Entonces vamos a iniciar con la química orgánica y la química inorgánica. La química orgánica entonces es una área de la química que estudia principalmente a los hidrocarburos. Ahorita hemos estado escuchando que por ahí el precio de los barriles de petróleo cayó ayer y prácticamente pues están en costos relativamente bajos, casi de a $1, de a $5 por barril. Entonces esto significa que en primera es por algo situacional de negocios de ellos. Son contratos que de repente han quedado a su finalidad y en lo que reinician los nuevos contratos hay este periodo de inactividad y por lo tanto el precio baja. Pero también, pues obviamente, si no hay industria, no hay movimiento de transporte, de automóviles, etcétera, pues obviamente no hay gasto de petróleo. Y el petróleo se sigue extrayendo, porque la presión así lo expulsa hacia el exterior. Entonces de repente pues resulta que pues, todos los depósitos se van llenando y pues ahora es más fácil pagar para que se lleven el petróleo y lo utilicen que tener precios exorbitantes. Pero bueno, entonces tenemos la química orgánica. Aquí tengo una tabla comparativa, principalmente céntrense ahorita en lo que es química orgánica, ¿sí? Entonces estudia a todos aquellos compuestos principalmente formados de carbono. Proteínas, lípidos, carbohidratos e hidrocarburos se dan de cuenta que tienen esqueletos moleculares. Y esos esqueletos moleculares están constituidos por carbón. Por eso también se menciona que son compuestos de carbono. Entonces sí es muy importante manejarlo. Vuelvo a repetir, jóvenes, buenos días, Cristóbal. Por favor, los que entraron al final tienen que poner en el chat su nombre iniciando por apellidos. Paterno, materno y nombres. La lista de asistencia es lo único que yo tengo para saber quiénes entran y quiénes no entran y de esta manera bajar la actividad en la calificación o no. Muy bien, entonces tienen esqueletos de carbono. Y nosotros, pues ya cuando vimos elementos compuestos biogenésicos, los que forman la vida, vimos que están formados principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero lo que deben ustedes saber es que principalmente es el carbono, el esqueleto estructural de estos compuestos. Se van formando muchas cadenas de carbono y a partir de ahí se unen los otros elementos, que hidrógeno, que oxígeno, que es azufre, que hierro, etc. Y así se van construyendo las moléculas orgánicas. Los compuestos inorgánicos, cuando se enlazaban, vimos que la mayoría, los ácidos, las sales, los hidróxidos, tienen enlaces iónicos. Alguien cede sus electrones y el otro lo capta, ¿sí? Alguien da, el otro acepta, ¿sí? El electropositivo cede electrones, el electronegativo acepta electrones y se quedan enlazados. Pero en el caso de los compuestos de carbono, pues obviamente, si se acuerdan, están exactamente en el límite de las 8 familias. Entonces tienen 4 electrones. ¿Se acuerdan que todo esto tiene que completar 8 electrones en su última órbita? Los que tienen menos de 8 electrones, la estrategia en la naturaleza es júntate con otro compuesto, da o cede o comparte y quédate como compuesto.
con otros elementos y quédate como compuesto. En el caso del átomo de carbono, como está en medio, ¿sí?, en la familia 4, por lo tanto tiene 4 electrones, pues ¿qué es lo que ocurre? Ni puede ceder sus 4 electrones, pero tampoco puede aceptarlos. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Se comparten. Entonces, tú me prestas tantito unos electrones, yo te presto otros, y estamos saltando así los electrones y queda el compuesto unido. Entonces, a ese enlace se le llama covalente, ya lo habíamos visto en clase. Entonces, otra de las características es que todos los compuestos orgánicos tienen enlace covalente. Si vemos nosotros, por ejemplo, el aceite no se disuelve en el agua. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué? Si el agua es el disolvente universal. Porque el agua disuelve a la mayoría de los compuestos o de las sustancias, pero que tengan enlace iónico. Ácidos, hidróxidos, óxidos, etc. Pero recordemos también, lo similar disuelve a lo similar. Yo, para que pueda disolver, por ejemplo, un compuesto orgánico, requiere un solvente orgánico. ¿Se acuerdan cuando la MIS les hizo la práctica de disolución? Ponía alcohol y disolvía algunas cosas, ponía un poquito de éter y disolvía otras cosas. Lo que no disolvía el agua, lo disolvía el éter en este caso el alcohol. ¿Y por qué? Porque lo similar disuelve a lo similar. El alcohol proviene de un ser vivo, o es un compuesto formado de carbono, pues entonces puede disolver a compuestos que son orgánicos. Entonces los compuestos orgánicos se disuelven en solventes orgánicos. ¿Qué solventes orgánicos conocemos? Éter, benceno, alcohol, por ejemplo. Si en este momento a mí me cae una pintura que es derivada de petróleo, yo no lo puedo limpiar con agua. Lo lavan y no se despinta. Pero ¿qué me dicen? Toma tantita gasolina blanca y frótale y se disuelve. ¿Por qué? Porque es un solvente, lo similar disuelve lo similar. Entonces, los compuestos orgánicos se disuelven en solventes orgánicos, no polares, como el caso del benceno. Otra de las características, el agua, dijimos, no es conductora de la electricidad, a menos que, por ejemplo, le caiga sal o hidróxido. Decíamos, incluso, si yo estoy en una bañera y de repente cae un aparato electrodoméstico, me electrocuto. ¿Pero por qué? Si el agua no conduce la electricidad, porque a lo mejor le cayó jabón, o ahí tenía sales, o espuma, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se vuelve conductora. Pero en el caso de los compuestos orgánicos, yo le puedo poner mucho alcohol al agua y no va a conducir la electricidad. Le puedo poner al agua aceite y no va a conducir la electricidad. ¿Por qué? Porque los compuestos orgánicos no conducen la electricidad. No conducen la electricidad, a diferencia de los compuestos con enlaces iónicos. Ahí recuerden que para que se conduzca la electricidad se debe de generar electrones que se muevan en la superficie o en el medio. Por eso las soluciones electrolíticas. Pero resulta que aquí, como se comparten, pues no hay electrones sueltos. Entonces, por eso es que los compuestos orgánicos no conducen la electricidad cuando están disueltos, por ejemplo, en agua o por sí solos. Sus puntos de ebullición, de fusión y de combustibilidad son muy bajos. ¿Qué quiere decir esto? Yo pongo ahorita un sartén y de repente le cae un poquito de aceite e inmediatamente veo cómo ebulle. ¿Por qué? Porque su punto de ebullición es muy bajo. En cambio, yo puedo poner sal ahí. ¿Se acuerdan cuando ponían los tubos de ensayo y calentaban? Pues ni se disolvía, ni se volvía soluble, ni le pasaba nada, porque sus puntos de ebullición o de fusión, de fundirse, son muy altos en el caso de los inorgánicos, como la sal. Pero en el caso de los orgánicos, pongan mantequilla, que es un compuesto orgánico, y inmediatamente la temperatura hace que se fusione. ¿Por qué? Porque los puntos de fusión y de ebullición son bajos en los compuestos orgánicos. Estamos hablando de un nuevo tipo de compuestos donde están las proteínas, lípidos, carbohidratos y eso que escuchamos por ahí de hidrocarburos. Muy bien. ¿A qué se refiere como solvente polar? Me pregunta por acá Renato. Hay solventes que no tienen carga y hay solventes que tienen carga por naturaleza. Así como veíamos, hay elementos químicos que tienen carga positiva, elementos químicos que tienen carga negativa. Pues obviamente, recordemos, si los compuestos iónicos están cediendo electrones de su última capa, están saltando los electrones de última capa de un lado a otro, de un elemento a otro, quiere decir que hay electrones libres. Eso genera electricidad, por ejemplo, corriente eléctrica.
Pero en el caso de los compuestos orgánicos, como se están compartiendo, no hay como que electrones libres, allí están unidos en el enlace. Y por lo tanto, pues no conducen la electricidad. Un solvente polar es aquel que puede disolver o que puede jalar electrones, por ejemplo, de un iónico, los jala. Pero un solvente no polar es aquel que quiere decir que va a disolver a compuestos que no pueden compartir sus electrones, que no es tan fácil que se suelten y tiene que ser algo similar a las características del compuesto. Entonces, más o menos es recordarlo. Si los compuestos orgánicos por naturaleza la mayoría son no polares, por eso no conducen la electricidad, requiere un solvente no polar de la misma naturaleza, un derivado del petróleo, un tiner, un aguarrás, ellos son compuestos orgánicos. Muy bien, a eso se refiere más o menos solvente polar. Sigamos. Pues obviamente quiere decir que la estabilidad, ¿qué quiere decir? Que no son muy estables, se rompen muy fácilmente con el calor, con la temperatura, con la presencia de algún solvente, de electricidad. Entonces los compuestos con estos enlaces covalentes se rompen muy fácil y entonces pues se descomponen muy fácil. Recuerden, romper significa descomponer, descomponer significa romper. Entonces los puedes descomponer por calor y entonces ¿qué es lo que pasa? Se rompen. Algunos, si son combustibles, se queman. Otros, nada más, ¿qué es lo que va a pasar? Se convierten en otra cosa. Entonces se descomponen y por eso es que vemos que el azúcar, cuando lo calentamos, se forma caramelo. Pero si lo seguimos calentando, aunque no sea mucha temperatura, ¿qué va a pasar? Se va a carbonizar, se descompone en lo que es lo de origen, principalmente carbono. Cuando vimos la práctica de primero de secundaria, ustedes quemaron a organismos, a sal, azúcar, etcétera, y se dieron cuenta que todos los compuestos dejaban como residuo carbono. ¿Por qué? Por lo que acabamos de mencionar. El componente principal, el esqueleto principal molecular de los compuestos orgánicos es el carbono. Por eso es que al quemarlos quedan cenizas. Muy bien. Muy bien. Recordemos rápidamente. Estamos en química orgánica. Esta química orgánica es una rama de la química que se encarga del estudio de los compuestos orgánicos. Y los compuestos orgánicos, recordemos que la base principal de ese esqueleto estructural es carbono. Luego, recordemos, todos los hidrocarburos tienen enlace covalente. Estos hidrocarburos, pues bueno, pueden disolverse, pero se tienen que disolver principalmente, ya dijimos, en compuestos o solventes orgánicos, como el éter, el alcohol, la propia gasolina. Recuerden, lo similar disuelve a lo similar. También tenemos que, porque tienen enlace covalente, y ustedes ya lo vieron en el laboratorio, pues de alguna manera no pueden conducir la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque tienen enlaces covalentes. Ya vimos que sus puntos de fusión, de ebullición son bajos. Recuerden que habíamos mencionado que rápidamente tengo azúcar, compuesto orgánico, lo pongo en el comal y en el sartén e inmediatamente se carameliza, y si sigo calentando aún más con mayor temperatura se quema, porque además muchos de los compuestos orgánicos son combustibles. Piensen, nosotros tenemos grasa y esa grasa pues obviamente es combustible, entonces por lo tanto se puede utilizar como combustible en algún momento dado. Se descomponen muy fácilmente por calor, por ejemplo, y pueden tener alto peso molecular, porque recordemos que de alguna manera los compuestos pues se pueden hacer grandes cadenas, polímeros, etcétera, principalmente. Esos polímeros, pues tenemos el plástico, entonces son grandes moléculas, quizás de unidades repetitivas que se llaman monómeros, pero de alguna manera son muy largas. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Que esta fue una sola clase para esta diapositiva, ¿lo recordamos? Muy bien. Entonces tenemos el origen de la palabra etimológica. Entonces, principalmente recordemos que el petróleo es un mineral energético, ¿sí? Recordemos que lo encontramos en el subsuelo y por lo tanto, pues de alguna manera, pues se considera un mineral muy preciado hasta hace unos años. ¿Petróleo lo dejaremos de utilizar? Muy probablemente no. ¿Por qué? Porque toda la industria química se basa en recursos provenientes del petróleo para hacer medicamentos, para hacer combustibles, etc. Lo que sí se puede utilizar o disminuir es el uso de los combustibles. ¿Por cuál? Por energías alternativas.
Entonces, recordemos que muchos de los compuestos orgánicos, como por ejemplo en este caso que estamos hablando de hidrocarburos o petróleo, pues obviamente se utilizan con fines energéticos. Pero también no olvidemos, nuestra ropa tiene telas sintéticas que provienen derivados del petróleo. Ya hay muchos alimentos, por ejemplo, estos alimentos chatarra, pues obviamente son derivados o tienen derivados de petróleo. Por lo tanto, el petróleo no se va a acabar de su uso, va a continuar mucho tiempo. Muy bien, continuamos. Muy bien, entonces recordemos, el petróleo como tal es una mezcla de varios compuestos que tiene principalmente un origen líquido, es decir, una mezcla líquida de color, por lo regular puede cambiar entre negro y verde, dependiendo la fracción o el derivado que tengamos, pero es un líquido oleaginoso, es decir, de origen aceitoso. Entonces, perdón, yo estaba removiendo a una persona ahí, perdón. Entonces, eso lo debemos de recordar. Y también, de alguna manera, pues mencionar que tiene diferentes fracciones. Y esas fracciones son principalmente en los 3 estados de la materia: sólido, líquido y gas. Vamos a continuar. Muy bien, entonces, como habíamos mencionado, es una mezcla que se encuentra en el subsuelo, y es una mezcla que obviamente necesitamos extraer. Y esa manera lo encontró el hombre, y entonces sabemos que tenemos pozos de extracción. Principalmente el petróleo está constituido de hidrocarburos, ¿sí? Es decir, compuestos que de alguna manera están constituidos principalmente por carbono e hidrógeno. Entonces, básicamente nosotros podemos pensar que los hidrocarburos, sus principales elementos de constitución es carbono e hidrógeno, pero a su vez se le unen otros elementos, que azufre, que plomo, que cloro, que yodo, y así se van manejando todos estos esqueletos estructurados que generan compuestos orgánicos. Hidrocarburos podemos encontrar alrededor de 500 tipos de hidrocarburos. Entonces, y sus derivados, pues podemos tener una infinidad de derivados sintéticos que se originan o que se procesan a través de esta materia prima de origen hidrocarburo. Entonces, recordemos que se encuentra en el subsuelo, allá abajo se tiene que extraer. Hay petróleo o yacimientos de petróleo que se encuentran a menos de 800 metros, y hay yacimientos de petróleo que los podemos encontrar a 3.000, 5.000 metros hacia abajo. Piensen en esos pozos en mar abierto, que además hay que bajarle a la profundidad del mar. Entonces, básicamente podemos nosotros mencionar que es una mezcla de hidrocarburos. Muy bien, continuamos. Muy bien, su origen, pues obviamente su origen data hace millones de años, cuando había otro tipo de organismos que principalmente eran marinos. Mucho se ha dicho que si el petróleo, su origen es fosilífero. Efectivamente, sí, proviene de fósiles, proviene de organismos principalmente acuáticos simples de hace millones de años, que fueron, ¿qué? Sepultados bajo ciertas características de presión y de temperatura que permitieron ese procesamiento, esas reacciones químicas, esa descomposición, y originó allá abajo en el subsuelo, porque fue sedimentado, aplastado, pues bueno, originó lo que conocemos nosotros como el petróleo. La idea de que a partir de dinosaurios se generó el petróleo, eso es relativamente falso. Sí, principalmente la teoría, por la naturaleza tan simple que tiene el petróleo, pues obviamente, perdón, estaba con la cámara inactivada, pues obviamente eso es falso, porque el petróleo es muy simple: carbono, hidrógeno, esqueletos que se van uniendo de carbono consecutivamente, grandes cadenas ramificadas o lineales, pero que de alguna manera
esa simplicidad indica que no provienen de organismos que por su naturaleza, que por su complejidad, obviamente tienen entonces compuestos un poquito más complejos. Muy bien. La composición, pues ya lo dijimos, son hidrocarburos, y esos hidrocarburos principalmente están constituidos de carbono y de hidrógeno, aunque a su vez se pueden unir otros elementos. Vean aquí el porcentaje de carbono. El porcentaje de carbono en los hidrocarburos o bien en los derivados del petróleo es del 84%, un poquitito menos de hidrógeno y en otras cantidades, pero muy importante para darle esas propiedades, esas características a cada uno de los derivados del petróleo o bien de su procesamiento a través de la industria petroquímica, pues de alguna manera son otros elementos que se encuentran unidos, como el azufre, como el nitrógeno, como el cloro, como el flúor, y así sucesivamente muchísimos elementos. Muy bien. Diferentes teorías, les mencioné hace ratito, de formación del petróleo. Pero lo que sí debemos de saber es que estos organismos fueron sepultados. Estamos viendo organismos acuáticos, ¿sí? Estamos viendo organismos acuáticos, principalmente algas, principalmente bacterias, que son microscópicos, que fueron microscópicos en aquellas épocas. ¿Podemos generar petróleo nuevamente geológicamente? No. Fue en aquella época bajo ciertas condiciones de presión, de temperatura, donde los microorganismos o los organismos acuáticos fueron sepultados, sedimentados y posteriormente descompuestos para originar al petróleo, ¿sí? Para originar al petróleo. Y esta acción de descomposición tiene varios procesos. El proceso químico, el proceso físico. El proceso físico fue el sepultamiento. El proceso físico fue la temperatura, ¿sí? Y el proceso biológico, pues también por ahí hubo algunos microorganismos que pudieron haber transformado estos materiales y generar petróleo. Sabemos actualmente que hay bacterias, hay grupos científicos que de alguna manera están manejando bacterias para producir, por ejemplo, metano. El derivado más pequeñito de los hidrocarburos, el compuesto más simple de los hidrocarburos es el metano. Carbono unido a 4 hidrógenos, CH4. Ese gas que es un combustible, ese gas que de repente escuchamos que existe, por ejemplo, nosotros tenemos bacterias metanógenas en nuestro sistema digestivo. Y de alguna manera esas bacterias metanógenas pues generan metano. Y entonces una flatulencia, además de tener esos olores, pues obviamente también es un combustible, puede tener en su interior un poco de combustible, que es metano. Por lo tanto, ¿se puede quemar? Sí. Hay personas que han puesto encendedor en su cuerpo en el momento de una flatulencia y pues bueno, se ve por ahí cómo sale el fogonazo, por decir algo. Pero muchas veces uno lo hace y no piensa. Obviamente esto viene desde el interior del intestino y obviamente hay muchas personas que por hacer esa pequeña broma o esa pequeña situación se han quemado el recto, se han quemado incluso parte del colon. Eso no se debe de hacer. Muy bien. Entonces, pues continuamos. Muy bien. Entonces, todo este proceso para encontrar tiene un proceso que tiene la intención de la búsqueda de un yacimiento de hidrocarburo o un yacimiento de petróleo. Y viene diferentes etapas que ustedes van a hacer posteriormente, etapas que se relacionan obviamente primero con la identificación de un yacimiento. Nos vamos por registros geológicos, bueno, dónde hubo mar, dónde hubo estas condiciones de sedimentación, dónde de alguna manera también pudo haber existido o puede existir petróleo, y a partir de ahí se empiezan a manejar estudios para tratar de encontrar zonas o yacimientos o depósitos de petróleo, y muchas veces van de la mano de gas que sigue siendo petróleo, sigue siendo un hidrocarburo.
Entonces, históricamente se revisan la geología del planeta y empiezan a determinar, bueno, ¿en qué época esto estaba cubierto de mar? Por ejemplo, México. México estaba en el fondo del mar. Por lo tanto, es muy rico en petróleo, que ya dejamos, desgraciadamente, de ser una potencia, ya no somos productores, ya somos de otro tipo, ya nos sacamos de esa parte, pero pues bueno, ya de alguna manera fuimos en algún momento y teníamos mucho petróleo. Y es muy probable que todavía en el Golfo, en zona de plataforma continental, es decir, cerca de las costas, todavía podemos encontrar grandes depósitos de petróleo. Pero pues bueno, estamos viendo ahorita la caída severa en la situación, ¿no? Entonces, se tiene que buscar el petróleo, se tiene que perforar y se tiene que extraer. Y esos procesos, pues obviamente, están muy relacionados con las diferentes etapas para identificar al petróleo como materia prima o bien como materia energética. Muy bien, ¿cuál es la clasificación de los hidrocarburos? Esta clasificación es muy simple, muy simple. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que podemos encontrar millones de compuestos, millones de materiales, millones de moléculas de origen hidrocarburo, pero es una clasificación muy general que es la que están ustedes viendo por ahí. Les recuerdo que es muy importante tener en el envío de hoy concepto, origen, formación, usos, clasificación del petróleo. Entonces lo tienen que presentar en forma de mapa mental. Muy bien. Entonces tenemos que los hidrocarburos, esos compuestos de carbono y de hidrógeno, los puedo yo de alguna manera clasificar de la siguiente manera. Alifáticos, ¿sí? Son compuestos que son cadenas largas de carbono e hidrógeno, como lo que están viendo aquí. Una de las características del carbono es que es uno de los átomos, principalmente fue el utilizado en los procesos químicos del planeta para generar los compuestos orgánicos, porque tiene características. Y una de estas características es que tiene concatenación. ¿Qué quiere decir esto? Que el carbono, que aquí está como esta bolita negra, ¿sí? El carbono se une a sí mismo varias veces, millones de veces, y genera grandes cadenas, concatenar, cadena, ¿sí? También el carbono, ya habíamos explicado, tiene la posibilidad de unirse a sí mismo, ¿sí? Carbono, carbono, esqueleto de carbonos, pero también a otros elementos. Fíjense, aquí se está uniendo a 3 bolitas que están representando a 3 átomos de hidrógeno. Hidrocarburo. Aquí observamos lo mismo. Este átomo de carbono se encuentra unido a este átomo de hidrógeno, a este átomo de hidrógeno, a este átomo de hidrógeno y a este átomo de carbono. Es decir, el carbono tiene 3 posibles uniones. Puede generar, 4 posibles uniones, puede generar 4 enlaces, se puede unir a otros 4 átomos, otro átomo de carbono, átomos de hidrógeno u otros átomos como el azufre. Entonces, alifáticos son hidrocarburos que de alguna manera son de cadena lineal, ramificada, pero lineal. En cambio, los compuestos aromáticos son hidrocarburos que van a generar, en su estructura química, va a generar como figuras geométricas, ¿sí? Como hexágonos, etc. Y entonces ahí tenemos principalmente uno de los hidrocarburos muy importantes que se emplea en la industria química, como solvente, etc., que se llama benceno. Y también se encuentra mucho en los medicamentos. Los alifáticos, que son los que nosotros vamos a estudiar en este siguiente mes, se dividen en 2 tipos, saturados e insaturados. Saturados se refiere a que todos sus enlaces que el carbono genera, voy a borrar de nuevo, todos los enlaces que el carbono genera son simples, es decir, solamente tienen un solo enlace, porque también ya dijimos, el carbono se puede unir por enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples.
Entonces, cuando decimos está saturado, es que es un hidrocarburo que tiene puros enlaces simples. Vean, aquí es puro, un palito nada más entre el carbono y el hidrógeno, un palito nada más entre el carbono y el carbono, etcétera, ¿sí? Eso es un enlace simple. Mientras que los insaturados quiere decir que en su molécula pueden presentar uno o más dobles enlaces. Entonces, ahorita estamos viendo que un ejemplo de saturados son los alcanos, que vamos a ver, porque tienen enlaces simples, carbono-carbono, carbono-hidrógeno. Mientras que los insaturados, con uno o más dobles enlace o triples enlace que se encuentre en la molécula, ya se considera insaturado. Entonces, vean, aquí es simple, la mayoría va a persistir en simple, pero aparece un triple enlace, un doble enlace, perdón. Y en este momento, ese hidrocarburo deja de ser un alcano, se vuelve un alqueno. Nada más por presentar, pues, una molécula de 100 átomos. Y presenta solamente un doble enlace, en ese momento ya no es un alcano. Fíjense las terminaciones. Alcano termina en ano, alqueno termina en eno, alquino. Piensen, metano, gas que hablé hace ratito, butano, el gas que tienen en casa. Pero si yo le meto un doble enlace, eso se llama buteno, ¿sí? Penteno, hexeno. Han escuchado también del octano, del octanaje de la gasolina. Eso es un alcano, quiere decir octano. Quiere decir que su estructura química tiene 8 átomos de carbono. Ah, pero si le meto un doble enlace, ya es un octeno. Ah, pero le meto un triple enlace, eso ya es un octino, un butino, etc. Entonces, esta es la clasificación de los hidrocarburos. Muy bien, repito, se dividen en alifáticos, hidrocarburos de cadena abierta, lineal o ramificada, aromáticos, hidrocarburos que su estructura es cerrada, forman como figuras geométricas, como hidrocarburos de 3 carbonos que forman, que en el espacio tienen una forma de triángulo o pirámide. El butano o ciclobutano se llama correctamente, tiene una forma de un cuadrado, etc. Muy bien. Muy bien, ahorita leo los chats. Vamos a continuar. Me voy por un poquito más rápido porque la vez pasada recuerden que en una diapositiva duré media hora. Entonces, esto es muy sencillo. ¿Cuáles son las características del petróleo? Pues número 1 es combustibles. O sea, todos sus derivados se van a quemar. Recuerden, combustibilidad es quemar. Entonces, tienen bajo o alta grado de combustibilidad, pero de que se queman, se queman. En base a eso, puedo encontrar hidrocarburos muy ligeritos que se disuelven en el agua, ¿sí? Son menos densos que el agua, y ahí, por ejemplo, puedo encontrar petróleo liviano, ¿sí? Quiere decir que es menos denso que el agua, por lo tanto, puede estar flotando. Afortunadamente, cuando existen esos derrames de petróleo, qué bueno que tiene menor densidad el petróleo que el agua, porque si no, imagínense toda la muerte de organismos acuáticos mientras va cayendo, mientras va bajando el petróleo, sería un caos para la vida marina. En cambio, se queda flotando y ya, si actúan muy rápido, pues inmediatamente pueden colectar los diferentes mecanismos y colectar el petróleo que se derramó. ¿Va a generar grandes daños ecológicos? Sí, pero pudiera ser peor. Y el petróleo, que es mucho más denso, mucho más viscoso, que de alguna manera lo consideramos como petróleo pesado, que de hecho es el petróleo que principalmente origina México. Muy bien. Voy a guardar el chat, bueno, ahorita lo guardo para la asistencia de hoy. Muy bien. ¿Qué otras características tiene? Puede variar de color. Por lo regular, el petróleo se encuentra en forma de mezcla, así tal cual como se extrae, en forma negra. Pero lo podemos encontrar en forma clara, verde, fluorescente incluso. ¿Y eso de qué depende? Pues del tipo de petróleo que sea, liviano o pesado. Su densidad, afortunadamente, como dijimos, es de menos de 1, es decir,
¿Se acuerdan que la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico? Es decir, 1 centímetro cúbico, un cubo de 1 centímetro por lado, pesa 1 gramo. En cambio, 1 centímetro de petróleo de un cubo pesa 0.6. Eso hace que sea menos denso que el agua. Afortunadamente no es soluble en agua, ¿sí? Pero sí en solventes orgánicos, éter, benceno, cloroformo. Y bueno, ya vimos su viscosidad. Su viscosidad puede cambiar. Muy bien. ¿Quién fue la primera persona que de alguna manera se dio cuenta de la existencia del petróleo y que además se dio cuenta que ardía? Este señor, Drake, ¿sí? E hizo y encontró en su terreno encontró petróleo, ¿sí? Y a partir de ahí, pues de alguna manera hizo un pozo de extracción y a partir de ahí, pues fue la primera persona que dio el origen a la extracción del petróleo con fines totalmente económicos. Tenemos grandes pozos ahora actualmente, ¿sí? Podemos encontrar petróleo en la corteza, en el continente, pero también podemos encontrar petróleo en el mar. Todo de que depende pues, del sitio donde geológicamente estuvieron las condiciones necesarias para poder producir a través de la descomposición de organismos acuáticos petróleo. Actualmente ya existen técnicas muy sofisticadas para ubicar, sondear y ubicar dónde pueda haber petróleo con mayor probabilidad. Aún así, se tiene, por ejemplo, en el caso del mar, que ubicar una zona que sea muy probablemente que tenga petróleo y perforar al azar. ¿Pueden en la primera perforación encontrar petróleo? Pues sí, pues imagínense cuántos millones de dólares se ahorraron por encontrar petróleo en la primera perforación. Pero otras veces tienen que estar perforando hasta ubicar ese yacimiento. Muy bien. Ahí tenemos una torre de extracción. Esto me voy un poquito más rápido porque ustedes van a hacer un simulador en objetos UNAM donde les va a explicar las diferentes etapas que lleva a cabo el petróleo desde su localización hasta su procesamiento. Entonces estamos viendo aquí los constituyentes de una plataforma, y obviamente debe de haber un tubo de extracción y un tubo de recuperación que permite la expulsión. Chequen aquí, hay un ducto, una válvula antiexplosiva. Aún así, por lo regular, al encontrar petróleo líquido, siempre está cerca un yacimiento de gas. Y de repente, entonces, pues como aquí México no sabe utilizar el gas, no lo utiliza principalmente en sus motores, pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno, guardarlo, almacenarlo, y el otro, el exceso, quemarlo. Y por eso ven las plataformas. Los que han ido a Tabasco, Coatzacoalcos, en la noche se ve impresionante esos pequeños encendedores que se ubican en cada uno de las torres petroleras, ya sea en el mar, pero también en la carretera, o sea, cuando van ahí cerca de los terrenos de la carretera. Se ve impresionante todo esto. Los que han ido a Guanajuato a lo mejor lo observan un poquito por ahí de Salamanca y observan este funcionamiento. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien. Obviamente se tiene que transportar. Y ese petróleo, pues ahorita, por ejemplo, está almacenado. Como no hay tanta uso, pues ahorita todos los buques están llenísimos. Obviamente los depósitos cerca de los yacimientos están llenísimos y se tiene que de alguna manera pues vender tan barato para que alguien lo compre por llevárselo, porque los pozos siguen de alguna manera siguen produciendo. Por ahí vas a apagar tu micrófono, Baños, por favor, o tienes una pregunta. Baños. Gracias. Muy bien. Entonces, ya estamos concluyendo. También se transporta por vía terrestre, por vía marina y demás. Una vez que tenemos los derivados del petróleo, ya extrajimos el petróleo, pues ahora hay que separarlo. Ya dijimos que hay cientos de compuestos: gas, líquido, sólido, parafinas, gasolinas, diésel, metano, butano. Y esto se hace mediante dos procesos. Y aquí vamos a acabar. Uno, el destilado del petróleo, de los cuales se obtienen fracciones generales
fracciones gaseosas, líquidas y sólidas, las que acabo de mencionar, y el craqueo. Y el craqueo es, a su vez, cada uno de estos compuestos, vamos a suponer un octano, lo voy a romper, y lo voy a romper por medio del calor, calentar, calentar, calentar. Entonces tengo infinidad de sustancias derivadas del petróleo. En primera instancia, ¿sí?, voy a obtener esos recursos a través de la destilación, esa materia prima, y luego algunos de ellos los voy a romper para generar otro tipo de materiales. Todavía no pasa por un procesamiento químico, únicamente estoy rompiendo otros procesos materiales para generar más materia prima relacionada con estos derivados del petróleo. Muy bien. Y pues en este momento básicamente hemos concluido. Aquí están algunos de los derivados de la destilación. Tenemos los hidrocarburos ligeros, que principalmente son los gases, gasolinas, naftas, queroseno, otros tipos más viscosos, incluso como el aceite, la gasolina y otros hidrocarburos parafínicos que son como sólidos. Y todo esto se procesa, se calienta y entonces empiezo a obtener los destilados y empiezo a utilizarlo en otra fuente que se llama petroquímica, y ya cada uno de estos se va como materia prima para ser transformado o utilizado como combustible o como materia prima. Muy bien.